Buenas tardes. Martes 21 de enero del 2025. Buenas tardes con todos. Martes 21 de enero del 2025, siendo las 3:01, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checloy Soria, va a llevar a cabo la audiencia de cesación de prisión preventiva solicitada por la defensa de don José Pedro Castillo Terrones, en el proceso seguido en su contra por la comisión del delito de rebelión en agravio del Estado, expediente 39-2022-54. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Muy buenas tardes, señor juez supremo. Muy buenas tardes, señores abogados, a las partes procesales, Galinca Mesa Salas, fiscal suprema adjunta de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en representación del Ministerio Público con domicilio en el edificio principal del Ministerio Público, oficina 836, piso 8, con correo electrónico gmesa@mpfn.gov.pe, casilla electrónica 106255 para efectos de notificación. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Castillo. Muy buenas tardes, señor magistrado. Muy buenas tardes con todos. Carlos Perea Pasquel, con registro CAL 32889, del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, y los demás datos consignados en el momento que fui designado como abogado coayudante del señor magistrado. Adicionalmente, quisiera manifestarle que hemos presentado al abogado coayudante y de interconsulta, el señor Martín Piallo Farfán, con DNI 076. Tiene que acreditarse el mismo abogado de interconsulta. Ya, muy bien. Doctor, muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Martín Piallo Farfán, registro CAL 23845 y demás datos consignados en el escrito de razonamiento, señor juez. Gracias. Puede acreditarse, señor Castillo Terrones, su nombre completo y su DNI. Señor magistrado, muy buenas tardes. José Pedro Castillo Terrones, DNI 2742-7864. Gracias. Puedo dar cuenta de dos escritos ingresados el 20 de enero del 2025. El primero a las 14:59 con ingreso 254-2025, por el cual se adjuntan documentos relacionados al pedido de cesación de prisión preventiva y aplicación de vigilancia electrónica por parte de la defensa del señor Castillo. Este escrito téngase presente y se escucharán los argumentos de los documentos que se han adjuntado al momento de sus alegatos. Y al escrito presentado también el mismo día, el 15 a las horas 15 y 19 horas, con 256-2025, registro de ingreso, donde la defensa del señor Castillo, el abogado Perea Pasquel, solicita se autorice su ingreso al penal Barbadillo conjuntamente con el abogado Piallo Farfán. Veo que se ha dado cumplimiento a este escrito porque los señores están ahí en el centro penal acompañando su caso. Le corrieron traslado a doctora Mesa de los escritos relacionados a la solicitud de cese. Bien, señor juez supremo, dado que está ofreciendo ahí pruebas con motivo de la aplicación o de la aplicación efectivamente solicitado por el acusado Castillo Terrones, esto es de la vigilancia electrónica personal. Sin embargo, yo pediría en todo caso sustentar las mismas con motivo de nuestras alegaciones al momento de que nos dieran la posibilidad de hacerlo, dado que guarda relación con la solicitud de cese de la prisión preventiva y la aplicación de la vigilancia electrónica. Sí, doctora, por eso le consulté si le habían llegado los documentos. Sí me llegó, doctor. Sí, me llegó por esa razón. Ya los conoce. Gracias. Ya. Gracias. Okay. Gracias. Doctor Perea, ¿cuánto tiempo necesita para escuchar sus alegatos?
Señor magistrado, yo mucho agradecería, más o menos estaría unos 10 minutos como máximo, señor magistrado. Ya, si necesita más me avisa para concedérselo. Muchísimas gracias, señor Puede magistrado. comenzar. Sí, ante todo, muchísimas gracias, doctor. Somos hombres libres y de buenas costumbres. Quería manifestarle que hemos sido muy escrupulosos en cuanto al desempeño de su magistratura, tanto en figura y tanto hasta ahora, y hemos podido advertir que vuestro despacho siempre ha tenido esa connotación de verificar siempre los hechos. Por lo tanto, a eso nos configuramos. De esa manera, mi patrocinado en esta oportunidad, el señor Pedro Castillo Terrones, se encuentra en una medida cautelar conforme lo establece el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, en donde básicamente el Ministerio Público habría encontrado que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión del delito que se le vincula, ¿no? La sanción a imponerse, bueno, como se sabía en su momento, era más de los 4 años en esa oportunidad. El imputado, y adicionalmente, pues que el imputado en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular ha permitido colegir razonablemente en esa oportunidad, si es que se tratara de eludir la acción de la justicia, en su peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Sobre el particular, en esta solicitud que nos acontece, el artículo 283 del nuevo Código Procesal Penal habla sobre la cesación de la prisión preventiva, mediante el cual en estos momentos nos encontramos abocados. Sobre el particular, en el numeral número 3 dice que la cesación de la medida procederá cuando existan nuevos elementos de convicción que demuestre que no concurren motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Para la determinación de la medida de la sustitutiva, el juez, vuestro despacho, tendrá en consideración adicionalmente las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de libertad y el estado de la causa. Señor magistrado, nosotros al pedir la cesación de la prisión preventiva hemos argumentado efectivamente que existen nuevos elementos de convicción. Este requerimiento acusatorio que ha entrado a vuestro despacho con el número 743-2023, que fue recibido en su mesa de partes penales el 15 de diciembre del año 2022. Nos referimos al oficio 000-173-2023 PCM de la OGA, que existe más o menos alrededor de 178 ciudadanos de registro de ingresos al acceso por Carabaya y literatura remitidos al fiscal supremo Helder Terán de parte del señor Luis Alemán, director de la OGA de la presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, corre en el expediente el copia del plan de operaciones 258-2022 de la región policial, donde existen más o menos alrededor de 1.019 efectivos policiales que estuvieron en vigilancia en esa fecha del 7 de diciembre. Sobre el particular, quiero manifestarle que corren efectivamente a fojas 2971, el oficio correspondiente, como ustedes pueden ver acá, ¿no? En donde el señor el director de la Oficina General de Administración responde al señor fiscal supremo Helder Uriel Terán Yanderas el informe de las ocurrencias del cuaderno de registro de ingresos de la persona de ingreso y salida del personal del PCM y las visitas respectivamente, y precisa de las personas que habrían entrado en ese día, justamente el 7 de diciembre. Corremos y vemos que a fojas 2975 existe una senda de nombres, DNIs, ingresos, hora, fecha, entrada y salida de quienes han entrado pues a Palacio de Gobierno y quienes han entrado pues a la PCM en ese día. Esta documentación fue solicitada por el Ministerio Público a razón, obviamente que existen pues las preguntas aristotélicas, cómo, cuándo, dónde, porque la idea era verificar y sigue siendo verificar si existió rebelión o no.
En este sentido, nosotros podemos advertir, pues las letras son muy pequeñitas, y advertimos pues que existen alrededor de 178 personas que han sido registradas en esa fecha del 7 de diciembre y que obviamente entiendo que el Ministerio Público en su oportunidad lo ha solicitado para los efectos que obviamente tenían que ser testigos. Creemos en ese punto de que el Ministerio Público se le habrá olvidado en su debido momento en llamar a esos testigos para ver si efectivamente han visto si se han levantado armas o no. Sobre el particular, adicionalmente, existe el Plan de Operaciones 258-2022 de la medida de protesta sobre la toma de Lima, ¿no? De los conflictos sociales que corren a fojas. Son 52 folios, señor magistrado, y que en esa actividad del 7 de diciembre han participado alrededor de 1.017 efectivos policiales que en su debido momento han sido pues dados a conocer en esta copia del plan de operaciones. Entonces, si bien es cierto, esto corre en el cuaderno sobre la acusación, sobre el mandato de prisión preventiva, obviamente podemos advertir que estos ciudadanos tampoco no han sido, si lo han llamado para que esto sea, lo tenga de conocimiento y lo pone en el cuaderno correspondiente, es obviamente para advertir si efectivamente han visto o no si es que ha habido un alzamiento en armas. Señor magistrado, el artículo 163 del Código Procesal Penal habla sobre la clasificación de los testigos por el vínculo de los hechos. Vínculos de los hechos. Esta calificación se vincula con la relación directa o indirecta que tuvo el testigo con los hechos. De esta manera, el testigo puede ser referencial y presencial, como lo sabemos. En esta oportunidad, esos testigos de los cuales nosotros estamos indicándole que no han sido actuados en su debida oportunidad, estos testigos estuvieron en ese momento, en el lugar de los hechos. Esta es una prueba directa, señor magistrado, pues esta fuente presenció el hecho controvertido en el mismo momento en que se produjo. Por ejemplo, el día clave, el 7 de diciembre del 2022, para que testifiquen si o no hubieron alzamiento de armas. La Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 3-2023, señor magistrado, nos ha precisado el juicio de admisibilidad de esta prueba que consiste en el examen que realiza el juez con respecto a si las pruebas ofrecidas por las partes cumplen o no ciertas condiciones mínimas para su posterior actuación. El Acuerdo Plenario 03-2023, C/CIJ 112, dice que la Corte Suprema precisa la pertinencia, señor magistrado, de los medios de prueba que esta está referida a los hechos principales, si vieron o no levantarse en armas. Esto a los hechos que justifica el tipo penal del imputado y a los que fundamenta las punibilidades, es decir, aquellos que otorgarán la calidad de los medios de prueba para fundamentar su decisión. Asimismo, la Corte Suprema en la Casación 170-2022, Cusco, señala la utilidad de la prueba que recae en la entidad cualitativa que tiene para lograr que lo que se solicita se procura obtener, a ver si o no hubo alzamiento en armas. La Corte Suprema, en el recurso de apelación 71-2021, nos ha señalado que la conducencia significa la actitud legal del medio de investigación propuesto. Esto es su conformidad con el ordenamiento procesal, como lo ven. Señor magistrado, nosotros hemos presentado el 3 de enero del año 2025 las solicitudes de cesación de prisión preventiva y la aplicación de la vigilancia electrónica y solicitamos adicionalmente si el INPE dispone o no un dispositivo. En esta hemos podido advertir de que hemos ofrecido algunas pruebas sobre el particular que lo vamos a indicar en su debido momento, pero no obstante ello, habíamos manifestado que el señor en el folio 29, que lo hemos ofrecido en el anexo 1B, que el señor Justo Jesús Venero Mediano, en su condición de jefe operativo de la Unidad de Servicios Especiales, del día 7 de diciembre del año 2022. En estas circunstancias,
el jefe operativo tampoco dio cuenta si efectivamente con cuántos efectivos estuvo en ese momento. Y si se estuvo efectivos en ese momento, pues si vieron o no quién se alzó en armas. Asimismo, también le hemos referido al testigo Eder Antonio Inzafón Gómez en su condición de oficial operativo de la Unidad de Servicios Especiales de lo que pasó también el 7 de diciembre del año 2022 en las mismas condiciones, señor magistrado. Asimismo, en ese mismo contexto, corre a folios 1542, sobre la nota de información 3476-2022 sobre el plan de actividad de inteligencia y las actividades contra los poderes del Estado de ordenamiento. Sobre el particular, es preciso que ustedes lo vean. Aquí el mismo, el que inscribe, manifiesta que no hubo ninguna alteración del orden público y esto no significa una reevaluación. Es lo que existe dentro de los documentos que no han sido solollados en su debido momento. Asimismo, hemos puesto, señor magistrado, corre a fojas 1543 con el anexo 1C sobre el general Manuel Lozada, que dice que efectivamente en ese día no hubo alzamiento en armas. Adicionalmente, corre a fojas 544 en anexo 1C, dice que mi coronel dice, coronel Gutiérrez, al general Manuel Lozada, los audios del 7 de diciembre donde dispongo no hay ninguna restricción para el ingreso y salida de los congresistas y asesores inclusive sean agredidos. Señor magistrado, quiero manifestarle que paradójicamente el único quien se alzó en armas ese día 7 de diciembre fue su sombra, quien lo apuntó al señor Pedro Castillo Terrones. El delito que se le imputa a mi patrocinado, señor magistrado, es el que se contempla en el artículo 346. Dice, el quien se alce en armas para variar la forma de gobierno, de poner el gobierno legalmente constituido y suprimir o modificar el régimen constitucional será reprimido con pena privativa no menor de 10 ni mayor de 20. La jurisprudencia, señor magistrado, dice en la Suprema Apelación número 171-2023, dice sobre el delito sobre en cuestión, en la que dice que la conducta típica del delito de rebelión es que es en alzarse en armas. El sujeto plural, en cuanto al delito de convergencia, primero debe alzarse en armas, que significa levantarse, desobedecer, resistiendo colectivamente a algo. En este caso, el poder legítimamente constituido. Y segundo, el alzamiento contra el gobierno nacional debe manifestarse o debe ser en armas, con la tenencia de porte o utilización de armas, o haberlos esgrimido sin que resulte necesario que lleguen a utilizarlo, por lo menos obtenerlo. Señor magistrado, permítame, lamentablemente no nos han dejado utilizar el UCD, pero quiero darles a conocer la diferencia de alzamiento en armas. El 7 de diciembre del 2022, mi patrocinado, el señor Pedro Castillo Terrones, lo único que levantó fue un papel. Y en la jurisprudencia en el Perú tenemos a Antauro Mala, que sí se levantó en armas y jaló el gatillo, y bueno, ha habido 4 muertos y ese es un tema controvertido que no lo vamos a advertir. Pero quien hizo golpe de Estado, y todos lo conocemos, fue Alberto Fujimori. Y paradójicamente, y sigo advirtiendo de ello, no hay delito de golpe de Estado. ¿Cuál es nuestra pretensión concreta, señor magistrado? Tal como se pudo... Usted me pidió 10 minutos y ya se ha pasado exactamente 4 minutos. Le voy a dar 3 minutos más para que concluya. Señor magistrado, si me permite, por favor, le voy a solicitar, en todo caso, en igualdad de armas y sabiendo que son hartos tomos que hemos tenido que trabajar, unos 10 minutos más, por favor. Se trata... Voy a dar, pues, para completar los 10 minutos, ya he usado 4, le voy a dar 6 más. ¿Ya? En concreto, señor magistrado, en lo que nosotros estamos buscando, básicamente, señor magistrado,
es que, lo utilizamos como que la prueba testimonial lo vamos a utilizar como medio de prueba a aquellas personas que acabamos de mencionar que han sido llamados por el Ministerio Público y que no han dado su testificación en tanto y en cuanto se levantó en arma. Señor magistrado, en conclusión, sobre el particular, debemos decir que acá debemos advertir la doctrina del fruto del árbol envenenado. Solicitamos que se declaren nulos los actos de investigación del Ministerio Público que tuvieron como base los hechos materia de investigación. Señor magistrado, la argumentación jurídica sobre el particular habla básicamente sobre los problemas de hechos y los problemas de calificación. Ustedes saben muy bien, y las personas que conocen de leyes manifiestan, hay una calificación jurídica sobre McCormick, sobre un hecho con el propósito de poder advertir el hecho y los problemas de calificación. Si me permiten muy rápidamente, los hechos, McLennan era un matrimonio que pasaba largas colas temporales separado tras un año de ausencia a su regreso la casa y ya. Nos vamos a la vigilancia. Quiero advertir que existe el decreto legislativo 1322, el decreto supremo 016-2017, el decreto legislativo 1322, ¿no? El decreto legislativo 1300 y el decreto supremo 0112, en donde el delito de rebelión no está incorporado para que no pueda utilizarse la vigilancia electrónica. En ese sentido, señor magistrado, como dice la ley, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido hacer lo que ella no prohíbe. Señor magistrado, como es público conocimiento, nuestro patrocinado se encuentra privado de su libertad desde el 7 de diciembre del año 22, fecha en la que siendo presidente de la República dio lectura al mensaje de la nación disponiendo la disolución del Congreso. Consecuentemente de los hechos es conocido por los presentes y cuya tipicidad se viene discutiendo en el expediente principal. Señor juez, solicitamos la aplicación de la norma precitada y recurrimos a usted con el fin de exponga la variación de la medida de prisión preventiva por otra menos gravosa que viene siendo la vigilancia electrónica. La llamada vigilancia electrónica para nosotros es una forma menos gravosa del control del imputado. Este será monitoreado permanentemente por el personal del INPE y no podrá desplazarse sin conocimiento de las autoridades. Hemos instruido a nuestro patrocinado de las graves consecuencias que tendría sancionar contra el dispositivo que impondría y también las consecuencias como revocatoria de la medida de los niveles de alerta. Comprendemos y entendemos la posición del Ministerio Público, ¿no?, relativo al peligro de fuga y el riesgo de obstaculización al respecto al peligro de fuga se diluye con la vigilancia electrónica en el procesado y no podrá desplazarse sin dejar constancia de su ubicación. El año 2025, los avances de la tecnología deben servir también a la administración de la justicia. Ya tenemos la notificación electrónica, las audiencias virtuales, el expediente electrónico, la mesa de partes electrónicas, incluso algunas sentencias en el chat GTP. Ahora la tecnología nos sirve mucho para elaboración y ejecución de pruebas, señor magistrado. Veamos si los avances de la grafotécnica, balística, pruebas de TN, etc., hace la función jurisdiccional una función más acorde con estos nuevos tiempos. En ese sentido, la vigilancia electrónica también debe considerarse más allá de los tecnicismos legales del no importa, y dicho que sea de paso, sí cumplimos en una forma de evolución hacia los humanismos jurídicos, porque la vida y la dignidad de las personas y libertad, entre otros bienes jurídicos, merecen protección. Si bien la detención judicial implica una medida provisional, como última ratio limita la libertad física, no es constitucional, porque no es una medida punitiva ni afecta la presunción de inocencia. En ese sentido, la vigilancia electrónica judicial es la medida de desplazamiento de proceso que es monitoreado permanentemente. Al respecto, la norma ampara nuestra solicitud, el decreto legislativo 1322 y su reglamento aprobado por decreto supremo 012-2020 JUS, el mismo que nos define los conceptos básicos y su puesta aplicación, para lo cual hemos cumplido con lo dispuesto en el artículo 10 del reglamento, acompañado de los documentos requeridos, que son el documento que acredita el lugar donde cumplirá la medida, los antecedentes penales, los antecedentes judiciales, y hemos pedido por su intermedio que se pise al INPE para que gestionen los documentos que acrediten las condiciones de la vida personal, laboral, familiar y social del estado de salud de nuestro patrocinado. En ese sentido, señor magistrado, solicitamos se declare fundada nuestra solicitud
al haberse demostrado el arraigo donde se llevara a cabo la medida y habiéndose cumplido con los requisitos establecidos del artículo 10 del Decreto Supremo 01220, jus norma técnica que ampara nuestra solicitud. Finalmente, unas palabras en latín: fiat iustatit pereat mundus. Hágase justicia aunque desaparezca el mundo, señor magistrado. Gracias. Gracias, señor abogado. Señor fiscal, tiene la palabra también por 20 minutos. Muchas gracias, señor director, señor juez supremo. Bien, hemos escuchado atentamente la locución realizada por la defensa técnica y la Fiscalía Suprema que represento solicita se declare infundado el requerimiento de cesación de la medida cautelar de prisión preventiva a favor del ahora acusado José Pedro Castillo Terrones en el proceso que se le sigue por los delitos de rebelión, abuso de autoridad en agravio del Estado y perturbación de la tranquilidad pública en agravio de la sociedad, y se desestime de plano la aplicación de la vigilancia electrónica personal. En primer término, tenemos que referirnos a lo manifestado en casi toda la locución por la defensa técnica. Ha referido que el Ministerio Público no ha actuado pruebas que podrían haber decantado en que efectivamente nunca se levantó en armas el ahora acusado Pedro Castillo Terrones. Ha referido de documentación policial en la que se hace referencia que el día 7 de diciembre del año 2022, efectivos policiales en número mayor a 1,000 efectivos policiales se encontraban presentes por inmediaciones del Palacio de Gobierno y del Congreso de la República. Sin embargo, dice, no se ha convocado a ninguno de ellos a declarar al despacho fiscal a fin de que puedan dar cuenta de si vieron o no vieron el alzamiento en armas o el levantamiento en armas que precisa el delito de rebelión. Al respecto, tenemos que decir efectivamente, de acuerdo a la teoría del caso del Ministerio Público, se ha convocado a los testigos que debían de declarar lo que correspondía para los fines de la teoría del caso. Y las partes procesales, en este caso la defensa técnica de Castillo Terrones, debió haber hecho uso, de acuerdo al Código Procesal Penal, del artículo 337, inciso 4, en el que se precisa que durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles. Y en caso de que el fiscal deniegue la actuación de esas diligencias, también tenían habilitado el inciso 5 del indicado artículo, que precisa que si el fiscal rechaza la solicitud, se instará al juez de la investigación preparatoria a fin de obtener un pronunciamiento judicial. Como hemos podido advertir durante todo el proceso, durante toda la investigación preparatoria, no se ha solicitado la actuación de las testimoniales o de los testigos a los que ha hecho referencia ahora la defensa técnica. Debemos precisar como antecedente, como ya ha manifestado también el señor, que efectivamente, mediante resolviendo el recurso de apelación, la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de la República, la apelación 190-2024, en fecha 5 de julio del 2024, declarando fundado el recurso de apelación interpuesto por el Despacho Supremo contra el auto de primera instancia en el extremo, que declarando fundada en parte el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva, fijó en 14 meses el plazo de prolongación de la misma y revocándola el mismo, reformándolo, la Sala Penal Permanente fijó en 18 meses el plazo de la prolongación de la prisión preventiva. Y con fecha 3 de enero del 2025, la defensa del ahora acusado José Pedro Castillo Terrones solicitó ante este despacho supremo el cese de la prisión preventiva ordenada en su contra, que es materia del presente debate en esta audiencia, y no como ha pretendido la defensa técnica, que tengamos que realizar un análisis de las pruebas que se admitieron o no, o las diligencias que han dejado de realizarse durante la investigación preparatoria.
Ha manifestado la defensa técnica que solicita la cesación por haber surgido nuevos elementos de convicción. Sin embargo, durante toda su alocución y menos en su requerimiento escrito, ha precisado cuáles son esos nuevos elementos de convicción que demuestran que efectivamente no o se han debilitado o ya no o se han enervado aquellos elementos de convicción que sustentaron la imposición de la medida de coerción personal. Ha precisado también la defensa técnica que pide se aplique el decreto legislativo 1322, el decreto que establece la vigilancia electrónica personal para procesados inclusive. Dice que efectivamente debe aplicársele a su defendido en razón de que cumple con todos los requisitos establecidos en dicha norma. Olvida la defensa técnica que su patrocinado se encuentra recluido en un establecimiento penitenciario, efectivamente el de Barbadillo, lugar de reclusión de los expresidentes de la República, y que está ubicado en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales DIROES de la Policía Nacional del Perú en el distrito de Atevitarte, abierto con motivo de la extradición del expresidente Alberto Fujimori, que en sus inicios, si bien fue concebido como una prisión provisional, ahora es un establecimiento penitenciario permanente y en él se encuentra internado no solamente el ahora acusado, hay otro expresidente, dado que, como ya es de público conocimiento, fue indultado el expresidente Alberto Fujimori. Este establecimiento penitenciario, por lo demás, no es de régimen común, menos especial. Es un establecimiento penitenciario que, como ya hemos indicado, ha sido concebido para albergar a los expresidentes, precisamente por la condición que en su momento ostentaban, siendo los primeros servidores del Estado. La finalidad del decreto legislativo que regula la vigilancia electrónica personal, como bien ha señalado la defensa técnica, es contribuir con la disminución de los niveles de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, pero este no es el caso, porque como hemos indicado, es un establecimiento penitenciario exclusivo para los expresidentes de la República. Y es de un hecho notorio que los espacios de reclusión de los expresidentes en este establecimiento penitenciario, además de contar con varios ambientes, tienen un espacio destinado a jardín, y eso todos lo hemos podido observar en un reporte periodístico propalado por el programa dominical Cuarto Poder hace un año y más, de repente 2 años, más o menos aproximadamente a los 4 meses de reclusión de Pedro Castillo Terrones, en el que se difundió la construcción de 2 ambientes más en ese espacio que alberga a Pedro Castillo Terrones, además de la existencia de un jardín amplio para fines de realizar incluso labores de jardinería y de agricultura, como se ha precisado también en aquel programa televisivo. Si bien la defensa técnica solicita la aplicación de la vigilancia electrónica, debemos también recordar que el decreto legislativo 1322 en su artículo 5 establece su procedencia solo para las personas cuya pena están sometidos a una investigación por un delito cuya pena privativa de la libertad no sea superior a 10 años, conforme así se precisa en el numeral 5.1. Sin embargo, el delito de rebelión, como es de todos conocido, pues el Código Penal así lo establece en su artículo 346, establece que la pena conminada es de mínimo 10 años y máximo 20 años de pena privativa de la libertad. Pero además tenemos que tener en cuenta que ese decreto legislativo 122 en su inciso 5.5 excluye la aplicación de la vigilancia electrónica a las personas procesadas por delitos tipificados en otros delitos, entre ellos
el precisado en el artículo 346 del Código Penal. Como hemos indicado, el delito de rebelión imputado al procesado, entre otros delitos, por lo que la solicitud no tiene asidero legal correspondiendo, que de plano incluso debió haber sido desestimada. Respecto a la alegada ausencia de elementos objetivos del tipo, el acusado no se habría, dice, alzado en armas. Según el numeral 3 del artículo 283 del Código Procesal Penal, la cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte necesaria sustituirla por la medida de comparecencia. La Corte Suprema, en la casación 391-2011 Piura, ha establecido como doctrina jurisprudencial en el fundamento 2.9 que la cesación de la prisión preventiva requiere una nueva evaluación, pero en base a la presencia de nuevos elementos que deberán ser legítimamente aportadas por las partes solicitantes, elementos que deben incidir en la modificación de la situación preexistente y con ello posibilitar su aplicación. Por tanto, si no se actuaron nuevos elementos o los que se actuaron no fueron de la fuerza suficiente para aquel propósito, no podrá cesar la prisión preventiva. La defensa técnica de Castillo Terrones no aportó nuevos elementos de convicción que pierdan la intensidad que tuvieron aquellos que en su momento sirvieron de fundamento para la imposición de la medida de prisión preventiva, y menos han sido desvirtuados los mismos, por el contrario, subsisten en la actualidad. El estado del proceso penal, como es de todos conocidos, es haberse emitido el auto de enjuiciamiento, por lo que a la fecha no solo subsisten los elementos de convicción que sustentaron la medida coercitiva dictada contra Pedro Castillo Terrones, se ha consolidado al nivel de sospecha fuerte de la comisión de los delitos que se imputan a Castillo Terrones y la subsistencia del peligrosismo procesal, pues aun cuando es un hecho notorio el cambio de gobierno en México y las circunstancias del ofrecimiento de asilo político, tenemos que indicar que se mantiene y subsiste el peligro de fuga, pues existen datos razonables por indicios concretos que permiten inferir la posibilidad de que el acusado, en caso de permanecer en libertad, se sustraiga de la acción de la justicia, pues ha declarado la esposa del mismo, Lilia Paredes, que fue invitada a asistir a la toma de mando del actual presidente de México, al que, por cierto, no fue invitada la presidenta del gobierno peruano. Lo mismo que se encuentra, entonces, tendríamos que decir, y como es un hecho notorio, la esposa del ahora acusado Castillo Terrones, Lilia Paredes, se encuentra asilada conjuntamente que sus hijos en el país de México desde diciembre del año 2022. Detalles dados por la propia Lilia Paredes en el portal de Facebook denominado Quinto Suyo Internacional Pluricultural, en el que también comentó que estaba en un proceso de confirmar su situación como asilada en México tras el cambio de mando de López Obrador a la actual presidente. Propalado esta noticia en el diario El Comercio el día 2 de enero del 2025, a lo que se agrega que la defensa técnica no ha acreditado que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron la imposición de la medida coercitiva personal, por lo que debe nuevamente, insistimos, desestimarse la solicitud de cesación de la prisión preventiva. Por otra parte, la defensa solicita la actuación de nuevas pruebas, y ya hemos indicado al respecto que pudo haber hecho uso de las facultades y atribuciones que el Código Procesal le atribuye. Sin embargo, no ha hecho uso de ninguno de esos recursos para solicitar la actuación de esos actos de investigación. Ha manifestado que debió de recabarse declaraciones testimoniales por ausencia de la imputación necesaria en la acusación formulada
por el representante del Ministerio Público. Al respecto, corresponde señalar, señor Juez Supremo, que durante el decurso de la etapa preparatoria e intermedia, la defensa técnica contó con los mecanismos procesales correspondientes para insertar los elementos de convicción, como ya hemos indicado. Sin embargo, de ello, de ser el caso, también la norma procesal establece los momentos en cada etapa procesal en la que es viable dicha solicitud, motivo por el cual corresponde indicar que en la presente audiencia no es posible su discusión por tratarse de una audiencia de cesación de la prisión preventiva. Y si se está ante nuevas pruebas, se tendrá la oportunidad en la etapa correspondiente. De acuerdo entonces a ello, y a la solicitud efectuada por la defensa técnica recurrente, más aún que dicha alegación, esto es falta de imputación necesaria o falta de tipicidad por sí sola, no enerva la acusación formulada por el Ministerio Público, que como se ha precisado, ha sido sometida al escrutinio de las partes procesales y control judicial, habiendo concluido la etapa intermedia, como también es de todos conocidos, con el auto de enjuiciamiento. Ahora bien, en relación al escrito presentado por la defensa técnica en fecha 20 de enero del año 2025, este despacho supremo ratifica que debe declararse infundada la solicitud que ha formulado la defensa técnica de Castillo Terrones de cese de la prisión preventiva por no haberse acreditado con nuevos elementos de convicción lo que habrían enervado o de repente debilitado a aquellos que sustentaron la imposición de la medida en su oportunidad. Por tal razón, reiteramos que debe declararse infundada la solicitud de cese de la prisión preventiva. Hemos precisado también que no procede la aplicación de la vigilancia electrónica, en tanto que la condición del acusado que en la condición que en este momento se encuentra, no se cumple con los presupuestos requeridos por el decreto legislativo tantas veces aludido. Sin perjuicio de ello, en relación a la documentación presentada por la defensa técnica de Pedro Castillo Terrones, corresponde efectuar algunas observaciones. En el presente escrito, es decir, en el escrito presentado todavía en fecha 3 de enero del 2025, adjuntó como medios probatorios para la solicitud de cese de su prisión preventiva, entre otros, la declaración jurada domiciliaria de fecha 2 de enero del 2025, escrito de puño y letra por el propio acusado Castillo Terrones, en el que declara juratoriamente que su actual domicilio familiar se sitúa en el centro poblado de Chungur, distrito de Anguía, provincia de Chota, en la región Cajamarca. En su escrito de 20 de enero del 2025, adjunta un contrato de arrendamiento celebrado con Gómez Olano Flor, que a la sazón es madre de Gianmarco Castillo Gómez, sobrino del acusado Castillo Terrones. Aunque eso no tendría ninguna implicancia en realidad en esta audiencia, pero tenemos que decir que en ese contrato precisamente se ha consignado que rige a partir del 1 de octubre del 2024, lo que hace concluir que al momento de presentar la declaración jurada domiciliaria a su fecha 2 de enero del 2025, el propio acusado Castillo Terrones por lo menos no se acordó de que tenía ya un domicilio en esta ciudad de Lima y por tanto no era necesario presentar una declaración jurada domiciliaria que corresponde a la región Cajamarca. Sin embargo, también adjunta como prueba a este escrito de fecha 20 de enero del 2025 una declaración jurada suscrita por la propia propietaria del inmueble que supuestamente está alquilando y por la suma de 1.800, que por cierto tampoco ha presentado la documentación que acredite los pagos del canon conductivo. Sin embargo, como le decíamos, ha presentado la declaración jurada de la propietaria de dicho inmueble, quien ha referido en ese documento que recién entregará su domicilio al acusado una vez que salga liberado con comparecencia
se entiende, del establecimiento penitenciario, y que tendrá, en todo caso, le da las facultades de ocupar ese inmueble durante el tiempo que sea necesario, sin ningún costo, inclusive dice en esa declaración jurada. Vemos entonces que con relación a un solo hecho existen 3 informaciones, por tanto, definitivamente el arraigo que pretende con esto acreditar el arraigo domiciliario no existe. Sobre los antecedentes penales y judiciales, su contenido no es materia de análisis en todo caso en esta audiencia, y tampoco las declaraciones juradas de los familiares del acusado Pedro Castillo Terrones no tienen por qué ser analizados en esta audiencia. Como hemos indicado, existe el peligrosismo procesal, pues aún hay evidencias del peligro de fuga. Por tanto, a usted, señor juez supremo, solicito se sirva declarar infundada la solicitud de cese de la medida cautelar de prisión preventiva a favor del acusado José Pedro Castillo Terrones, requerida por la defensa técnica en esta investigación judicial que se le sigue por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora. Doctor Perea tiene el uso de palabra para su réplica por 6 minutos. Señor magistrado, le voy a dar el uso de la palabra a mi abogado, al abogado coayudante, para que levante las observaciones en algunos puntos y yo terminaría con la misma. Sí. Ok, tiene 6 minutos, doctora. Muchas gracias, señor juez supremo. Nos llama poderosamente la atención la argumentación del Ministerio Público cuando estamos hablando de un cuaderno de medida cautelar. Lo manifestado por mi colega es en relación a la probanza de la tipificación del hecho. Y él está indicando, pues, que de acuerdo a lo que hay en el expediente y a la falta de actuación probatoria por parte del Ministerio Público al entrevistar a los testigos ofrecidos, no cabría ese tipo penal, por un lado. Pero yendo al fondo, señor juez supremo, no estamos acá hablando sobre un tema del fondo del asunto, estamos hablando sobre un tema incidente en donde estamos pretendiendo parear la detención que está sufriendo nuestro patrocinado por un tema de vigilancia electrónica. Señor, estamos en el 2025 y tenemos que humanizar el derecho, los derechos humanos. Nosotros como personas entendidas en temas de derecho, debemos defender y respetar los derechos humanos. Y resulta, disculpen usted, un poco como una burla, una sorna, decir de que acá en Barbadillo es una cárcel exclusiva para expresidentes. Señor, la dignidad de la persona humana, la libertad como derecho fundamental, no puede ser objeto de este tipo de comentario que parece fuera una sorna. De otro lado, como muy bien dice la doctora, el hecho que la señora Gómez Solano Flor sea la persona que adquiera es irrelevante, claro que es totalmente irrelevante. Y con relación a los arraigos, el presidente José Pedro Castillo, digamos, él tenía su arraigo en Cajamarca. Es uno de los, creo que es el único presidente en la historia que hay que pronunciarlo. Han habido presidentes provincianos que ha venido a Lima, ¿no? Se instaló en Palacio de Gobierno y de ahí pues tendría que regresar. Entonces, su arraigo es en Cajamarca, pero por motivo, por necesidad de estar bajo la vigilancia electrónica es que se ha consignado ese domicilio en la ciudad de Lima. Bueno, esto es lo que yo quería decir. Dejo la palabra al doctor Perea dentro del tiempo otorgado por usted, señor José Perea. Muchísimas gracias, doctor Fafán. Doctor Cheque, yo la verdad quisiera hacerle una atingencia con referente a lo manifestado del representante del Ministerio Público. Quiero decirle al representante del Ministerio Público que sería bueno y oportuno que vea muy bien lo respecto al decreto supremo 016-2017, al decreto legislativo, el decreto legislativo 1322, al decreto legislativo 1300 y al decreto supremo 012-2020, en donde el delito, en donde vuelvo a repetir y que quede claro y muy formal, el delito de rebelión en cuanto al artículo 346, no dice claramente, no dice ahí de que no pueda estar en vigilancia electrónica.
Señor magistrado, no solamente él, sino miles en el Perú, señor magistrado, necesita este tipo de fórmula de variar la prisión preventiva por una suerte de vigilancia electrónica. Es importante manifestar, señor magistrado, de que aquí el único que hizo el señor Pedro Castillo Terrones es levantar un papel. Nunca se levantó en armas. Y bajo ese considerando, para terminar la figura de que quería manifestarle sobre McCorney dice sobre el tema de problemas de hechos y los problemas de calificación, que queda claro que los hechos brutos presentan una importancia relativa si nos atenemos a hechos interpretados, como lo que existe ahora, o ha calificado jurídicamente. Solo los traducidos adecuadamente al lenguaje del derecho de los hechos adquieren una condición relevante. El quien se levanta en armas, señor magistrado, el señor Pedro Castillo nunca levantó un arma, ni siquiera jaló un gatillo, él solamente levantó un papel. Eso es todo, señor magistrado. Doctora Mesa también tiene igualmente 6 minutos. Muchas gracias, señor juez supremo. Han referido los abogados del señor Castillo Terrones que lo único que se está solicitando aquí es la variación de la detención con una vigilancia electrónica personal. Y han manifestado que debiera de darse lectura al decreto legislativo 1322. Hemos hecho una lectura de ese decreto legislativo y precisamente por esa razón reiteramos, señor juez supremo, que precisamente el artículo 346 que prevé y sanciona el delito de rebelión está excluido conforme aparece del artículo 5 en el que se establece la procedencia de la vigilancia electrónica personal 5.5, que expresamente dice: para los alcances de los supuestos 5.1 y 5.2 se excluyen a las personas procesadas y condenadas por los delitos tipificados en los artículos, entre otros, 346 del Código Penal y por los delitos cometidos como miembros o integrantes de una organización criminal, entre otros. Este artículo ha sido modificado por el decreto legislativo 1585, publicado el 22 de noviembre del 2023. Debemos también indicar, si hemos hecho referencia a las instalaciones del establecimiento penitenciario en el que se encuentra recluido Pedro Castillo Terrones, es precisamente porque este decreto legislativo establece cuál es la finalidad de la ley, y la finalidad de este decreto legislativo es contribuir con la disminución de los niveles de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. Es un hecho notorio que el ciudadano Castillo Terrones no se encuentra en un establecimiento penitenciario común ni especial. Está en un establecimiento penitenciario construido o habilitado exclusivamente para los expresidentes de la República, en un espacio que, como se dijo en su oportunidad respecto del expresidente Fujimori, la extensión es de 800 metros cuadrados que utilizaba en su momento Alberto Fujimori. En tal sentido, seguramente, y de repente un poco menos, pero tiene una buena extensión ahí, porque incluso se le pudo observar al ahora acusado Castillo Terrones, conforme se ha manifestado en el reportaje de Cuarto Poder, 4 meses después de su reclusión, que venía realizando actividades agrícolas en un espacio bastante amplio, aun cuando, claro, como se precisó en aquel reportaje, era muy reducido con relación o en comparación con el Palacio de Gobierno. Muy bien, en tal sentido, señor juez supremo,
reiteramos el pedido realizado y que se declare infundado el requerimiento de cesación de la medida cautelar de prisión preventiva solicitado por la defensa técnica de José Pedro Castillo Terrones en la investigación que tiene en este proceso. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora. Señor Castillo, le voy a dar 3 minutos para algo que tenga que decir. Gracias, señor juez. Muy buenas tardes. Primero, ratificar lo que ha hecho mi defensa, señor magistrado. Permítame, señor magistrado, decirle algo puntual a lo que acaba de decir el Ministerio Público. Me gustaría que el Ministerio Público constate en la realidad y no se deje llevar por medios que conmigo tienen un papel que cumplir. Prefiero, señor magistrado, 1 metro de libertad antes que 800 metros de prisión. Señor magistrado, yo soy un hombre rural. El primer presidente de la República que viene de los rincones, de un rincón profundo del país, con su sombrero, el campo, oliendo a trabajo. Cuando una oportunidad fui al Congreso, señor magistrado, los que hoy conducen el país decían que yo huelo mal y no se me acostumbraba y no me querían dar la mano en el tiempo del COVID. Sí, señor magistrado, yo vuelvo a pueblo. Esa es la razón que me tiene acá. Si bien es cierto, doctor, tengo mi familia fuera del país, es mi familia nuclear. Yo tengo mis padres ancianos, tengo mis hermanos en Lima. Es mi gran anhelo estar al lado de mi familia. Pero mi mayor decisión, señor magistrado, es contribuir con este proceso que se me viene investigando. Señor magistrado, hoy las coyunturas han cambiado. La tecnología avanza. Y a pesar de que las coyunturas cambian, no se me ha demostrado que he robado a mi pueblo. No se ha demostrado que he matado. No está demostrado que he levantado un arma. Por eso, señor magistrado, pido en todo caso de que usted, yo voy a ser totalmente respetuoso de su decisión, pero también quiero decirle que el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho al honor son los derechos fundamentales de la persona. El derecho, estos derechos fundamentales no la pone Cuarto Poder, no la pone los medios de comunicación, la pone un hombre de leyes como usted. Ya los tiempos nos están dando la razón. Señor magistrado, en ese sentido, pido a usted, se ciña la verdad, se ciña usted a la coyuntura, cómo se ha venido desarrollando los casos. Yo jamás voy a fugarme de mi país. Nunca he pretendido fugarme. Y nunca cogí un arma. Nunca me he burlado de nadie. Soy maestro de convicción. Soy un padre de familia, hijo a la vez. Por eso voy a someterme a la normatividad en cuanto me varíe esta situación de la vigilancia electrónica. Mis abogados me han hecho de conocimiento cuáles son los alcances y los riesgos que debo tener en cuenta. Si bien es cierto, tengo un domicilio real que es en Chubur de Anguía, en Puña, en Tacabamba, como miles de compañeros quisieran tenerme en su domicilio por el cariño que tienen a su presidente, también he tomado una decisión de que tenga un domicilio en Lima con la finalidad de contribuir con este proceso legal que voy haciendo. ¿Cuántos hermanos quisieran que viva en su casa en Lima? ¿Cuántos hermanos quisieran que viva en cualquier espacio del Perú? Porque soy un hombre del pueblo. Señor magistrado, dejo en sus manos, diciéndole últimamente, que si de todo lo que se me ha dicho a mí se me encontrara culpable, no solamente pediría perdón a Dios, sino 1000 disculpas al pueblo. Muchas gracias, señor magistrado. Muy buenas tardes. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, que solicita se varíe la medida de prisión preventiva por una de vigilancia electrónica vía el cese de la prisión preventiva y se declare fundada ella. Y los argumentos de la Fiscalía, quienes solicitan se declare infundada la medida, así como las palabras del señor Castillo Terrones. Se va a pedir la resolución correspondiente notificada a sus casillas electrónicas. Siendo las 16 horas, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.